¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos a una edición especial de Debate Político sobre pensiones en El Salvador. Hoy vamos a hablar del futuro de cientos de salvadoreños que se aproximan ya a su jubilación. Vamos a tener espacio también para conocer la postura del gremio de maestros afectados por los cambios en el sistema de pensiones. En nuestra sección de participación ciudadana vamos a escuchar la opinión de la gente sobre este tema. Esta noche en el estudio nos acompañan Ana Vilma de Escobar, diputada del partido Arena, y Calixto Mejía, diputado del partido FMLN. Esto es Debate Político. Comenzamos. Bienvenidos a Debate Político, soy Sergio Méndez, les invito a entrar en interacción con nuestro programa Debate Político, edición especial, pensiones. Síguenos en Twitter como @debate33 y en Facebook usted nos encuentra como Debate Político 33. Iniciamos. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a este debate político, edición especial pensiones. Como siempre, un placer, Carlos, mi querido Sergio. Un gusto saludarte, al igual que a ustedes, amigos televidentes, de que nos acompañen domingo a domingo, porque vamos precisamente ingresando a este tema tan apasionante para muchos, que es el tema de pensiones. Para tal efecto, esta noche le damos la bienvenida, por supuesto, a la diputada del partido Arena, ya lo habíamos anunciado en las redes sociales, doña Ana Vilma de Escobar. Doña Ana Vilma, un placer tenerla acá en su casa. Un placer, ¿cómo está? Hasta ahí. Bueno, está? también vamos a dar la bienvenida a don Calixto Mejía. Mucho gusto. Muchísimo gusto, buenas noches a ti Calixto, y a la colega diputada también. Gracias. Y a todos los salvadoreños y salvadoreñas. Y bueno, arrancamos inmediatamente, amigos televidentes, y por supuesto, comencemos viendo un collage de publicaciones en torno a los adelantos que ha dado el gobierno a conocer sobre las diferentes posibilidades de reformas al sistema de pensiones y las opiniones generadas. Veámoslo. FMLN Reforma de Pensiones busca llevar fondos al Estado. Gobierno confirma sistema mixto de pensiones. Arena en contra de las reformas a la ley de pensiones. Gobierno tomaría 4.000 millones del fondo de pensiones en plan Cáceres, según Asafondos. Salvador Arias, las AFP han saqueado a los trabajadores salvadoreños. Propuesta sistema mixto de pensiones genera posturas encontradas. Munguía Payés, gobierno asumirá pensiones del ITFA. Y bueno, parte de las noticias más importantes, y arrancamos con usted, doña Ana Vilma de Escobar. ¿Conocen ustedes a plenitud estos adelantes de propuestas que han comenzado a compartir el ministro de Hacienda? Conocemos una parte, conocemos parte de lo que nos han presentado hasta ahora, y yo comenzaría, bueno, primero por saludarlos y decirles que es un gusto estar compartiendo con ustedes este set, y además qué bueno que estemos discutiendo un tema que es un desafío enorme, no solamente para los partidos políticos, es un desafío enorme para el país. Decir que los trabajadores salvadoreños que hasta ahora han venido trabajando toda su vida merecen un retiro digno. Merecen que nosotros podamos trabajar duro por defender esos derechos que han adquirido a lo largo de toda su vida de cotización. La tercera edad es una edad difícil, es una edad sola, una edad vulnerable, una edad donde muchos trabajadores en esa etapa de su vida padecen ya de enfermedades crónicas, y por tanto creo que nuestra obligación es ver cómo sacamos adelante a esta gente, a nuestros trabajadores en su edad de retiro, tener un retiro digno. Cuando menciona Sergio y habla del plan Cáceres, es que a mí no me gusta hablar del plan Cáceres. Yo creo que este plan Cáceres es la propuesta efectivamente que tiene el FMLN, o es la propuesta a la cual está dando vuelta el FMLN para ver cómo hacer para rescatar el sistema de pensiones, o la deuda enorme que actualmente tiene el sistema de pensiones. Lo que conocemos nosotros de esto es que el ministro efectivamente es quien ha sido el vocero
de esta propuesta y ha llegado a plantear que todos aquellos trabajadores que hasta ahora reciben un salario hasta $484 y que cotizan a las AFPs, de hecho ya tienen ahorros en las AFPs por el orden de unos 4.000 millones, esos 4.000 millones el Estado lo va a tomar, y lo va a administrar. Yo cuando veo esto, cuando vemos pues cuál es la reacción que tienen los salvadoreños ante esta situación, lo primero que nos viene a la mente, bueno, ¿esto es una reforma al sistema provisional o estamos hablando de cómo se va a solventar el agujero fiscal que actualmente existe en el tema de las finanzas públicas? Porque no podemos mezclar las dos cosas. Yo creo que tenemos que ver a nosotros, a los expertos. ¿Qué es lo que dicen los expertos? Yo veía que el doctor Carmelo Mesa Lagos, que es un experto, conocedor del tema previsional, decía el doctor Carmelo Mesa Lagos, en 1994, dice, yo recomendé un sistema mixto para El Salvador, pero ya transcurrieron 20 años, dice, y la deuda previsional se ha disparado, lo que constituye un obstáculo. No, yo no estaría de acuerdo en este momento con un sistema mixto, porque ese sistema mixto lo que haría es regresar a un sistema fracasado, un sistema que ya fracasó y que sabemos que en los 30 años que estuvo vigente y que debió haber aumentado significativamente o haber hecho las reservas para atender las necesidades de los trabajadores, apenas terminó con $343 millones, debiendo haber tenido $11.000 millones. Es decir, el sistema de pensiones público que se tenía anterior, este sistema pues quebró, estuvo al borde estaba quebrado. ¿Al borde o quebró? Si en 30 años el sistema solamente tenía 343 millones, debiendo haber tenido 11.000, obviamente estaba prácticamente quebrado. Y debemos tomar en cuenta también que ese sistema, digamos que era manoseado, allá por los años 82, 84, el Estado hizo uso de fondos que se tenían en ese sistema. De hecho, cuando la inflación en el país andaba por el orden del 30%, apenas se pagaba una rentabilidad del 3% por el uso de esos fondos. Eso allá por los años 80, todavía en la guerra. Así que yo creo que a lo que hemos llegado ahora, a un sistema donde cada trabajador de cuenta individual, como se llama, donde cada trabajador tiene su dinero, sus ahorros, donde ha cotizado el trabajador y el patrono, definitivamente es el sistema que con más seguridad va a volver sostenible el pago de pensión a un trabajador en su retiro. Okay. Bueno, don Calixto, antes de pasar a la propuesta concreta del ministro de Hacienda, ¿coincide usted con la diputada Ana Vilma Escobar de que el sistema está quebrado? Le pongo dos ideas. La primera es la del doctor Salvador Arias, que dice que no estaba quebrado, sino que lo quebraron al quitarle los cotizantes. El doctor Héctor Dada matiza un poco la idea y dice, no es que estaba quebrado también, pero eventualmente iba a ser insostenible, pero había un tramo de tiempo en el que se podía ir a un sistema distinto, que probablemente hubiera podido ser un sistema mixto, no lo sé, pero que se hizo demasiado apresurado el cambio. Antes de ir a tu pregunta, quisiera decir lo siguiente. Yo creo que el liderazgo político en esta generación que nos está tocando vivir, el liderazgo político, el liderazgo social y el liderazgo empresarial, estamos en la obligación, en la responsabilidad de abordar, al igual que otros temas, este tema con una visión de país, con una visión de presente y con una visión de futuro. Y cuando me refiero a una visión de futuro, pienso en los próximos 50 años. Si lo ponemos en esa perspectiva el tema, si lo abordamos con madurez, con seriedad, con responsabilidad y con toda la profundidad que el tema necesita, vamos a poder encontrar la solución a estos problemas estructurales que ha acumulado el actual sistema de pensiones
en casi 20 años que tiene de estar funcionando en el país. Un número quería dejar fijado, mencionado en esta plática, que es el número 927, el 227, que fue el decreto que se aprobó el 20 de diciembre de 1996, que es el que le dio vida a la ley del sistema de ahorro para pensión. Y que ha transcurrido todo este tiempo y ha demostrado el tiempo que aquellas premisas que se establecieron cuando se privatizaron, el tiempo se ha encargado en demostrar que no se cumplieron. ¿Qué premisas? Se habló de una pensión digna, o sea, que al privatizar las pensiones, los salvadoreños y salvadoreñas que se iban a ir pensionando en el devenir de los años, iban a tener una pensión más digna que como estaba antes del 96. Eso no se está cumpliendo, eso no se ha cumplido. La segunda premisa que se estableció fue justamente que los recursos, esos recursos abonados por los salvadoreños y salvadoreñas, iban a servir para invertirlos en proyectos de desarrollo productivo en el país. Salvo en los últimos años, es que eso se ha empezado a hacer, y dicho sea de paso, por medio de la Bolsa de Valores. Tercera premisa, que el sistema, al privatizarlo, el sistema iba a tener sostenibilidad financiera. De manera concreta, ¿qué significa eso? Lo que significa es que el Estado, de los fondos de nosotros y de los fondos de los salvadoreños y salvadoreñas, no se iba a tomar recurso para pagar las pensiones en el devenir de los años. Solo voy a dar un dato que muestra que esa premisa tampoco se cumplió. Es que se han destinado más de 3.000 millones de dólares, ¿verdad? Desde el 2000 para acá, hasta este año, más de 3.500 millones de dólares para hacerle frente a la responsabilidad de las pensiones. Entonces tampoco se cumplió. Y la otra premisa era el de que se nos iba a garantizar que en la cuenta individual, ¿verdad?, que tú y yo, que todos tenemos, quienes tienen la oportunidad de tener un trabajo, ya sea que cotizo esté afiliado, una cuenta individual, que ese recurso iba a servir exclusivamente para que cuando tuviera la edad el hombre o la mujer para pensionarse, de ese recurso se tomaba para que de manera programada tuviera una pensión digna. Eso tampoco se ha cumplido. ¿Por qué? Porque desde el 2006 que se aprobó, ahí voy a dar otro número, ya dejé el número 927, ahora voy a dejar otro número, que es el 98. Se aprobó el decreto 98, que fue el que le dio vida al así llamado fideicomiso de obligaciones previsional. Y de manera concreta, ¿qué ha significado eso? Que por ley, las AFP del dinero de nosotros, ¿verdad?, desde entonces para acá han estado comprando títulos del Estado, y ese dinero que le ha llegado al Estado ha estado sirviendo para pagar las pensiones. Por lo tanto, hablar de 5 premisas en 20 años ha demostrado que el sistema fracasó. El sistema privatizado fracasó. Voy a tu pregunta. No estaba quebrado el sistema público antes de 1909. ¿Por qué? Tenía de reservas 338 millones de dólares. Suena poco, pero no, el Estado no agarraba del dinero de otros impuestos, por así decirlo, para hacerle frente a las pensiones, como ocurre ahora. Que pudieron habérsele hecho reformas, y quizás profundas, ¿verdad?, proyectadas para las futuras décadas, con seguridad sí, porque eso siempre es necesario. Pero no se tomó ese camino, sino que se tomó el camino de privatizarlos totalmente, y ya me refería a ellos, el por qué el tiempo ha demostrado que lamentablemente, digámoslo de esta manera, fracasó la privatización de las pensiones en el país. Entonces,
¿Qué nos ha tocado a nosotros, estimados compatriotas, Carlos, Sergio, estimada diputada? ¿Qué nos ha tocado a nosotros, a este liderazgo ahora en el gobierno? Nos ha tocado, agarramos una casa, hablando del tema de pensiones, así como un salvadoreño compra una casa bien deteriorada. Y la ha comprado y ha tenido que hacerle arreglos estructurales, ¿verdad? Ahora le toca al sistema de pensiones que le hagamos esos arreglos estructurales. Para el gobierno no, para los trabajadores, para las trabajadoras, pensando en una ruta de ese tiempo del que me he referido inicialmente. Es algo así, mira, como que nos ha tocado agarrar la papa caliente, pues. Y entonces, por eso es que apelamos nosotros a la responsabilidad con la que debemos de asumir este tema. A mí me alegra mucho, le soy muy franco aquí a mi colega diputada y ex vicepresidenta, ¿no? Me alegra mucho sus palabras en mayo, finales de mayo, en un debate, en un foro que organizó la prensa gráfica, ¿no? En donde usted de manera muy concreta expresaba que el diálogo y los consensos van a ser esenciales para poder sacar al país adelante. Y en este tema yo no tengo duda que esas palabras suyas tienen actualidad. Tienen actualidad. Y además, digamos, creo que son las que se necesitan. Claro, solo termino de decir esto, el 10 de septiembre recién pasado, en un comunicado del Partido Arena, encuentro una posición totalmente distinta, con muy poca seriedad, no como las que dijo la colega diputada, pero bueno, esperemos que en eso haya una modificación y se enfrente el tema como tiene que enfrentarse. Ok, déjeme comentarle rápidamente que el gremio de maestros de Cimeduco y bases magisteriales coinciden en su postura ante el manejo de los fondos de pensiones. Escuchemos a continuación el audio que hemos preparado para ustedes. Veamos. Los trabajadores hemos perdido totalmente la confianza en el Estado, en el asunto de la administración de los fondos de pensiones. Al igual que hemos perdido la confianza total en la administración de los fondos por la vía privada. Porque el Estado va a pagar por nuestro dinero, o sea, nos va a pagar a nosotros únicamente el 1.3% de interés al año. A raíz de lo que hemos estado viendo, un Estado abusivo, un Estado que se apropia de el producto del trabajo del pueblo. Y bueno, vamos con usted, Calixto Mejía, porque obviamente gremio de maestros, Cimeduco y bases magisteriales se refieren al gobierno. Obviamente se están refiriendo a su partido, por favor. Sí, es que yo creo que eso es justamente lo que necesitamos sobre temas como este, generarle a los salvadoreños y salvadoreñas, independientemente de su posición social, de su posición política o de su posición religiosa. Necesitamos generarle confianza. Y eso creo yo que es el mensaje que los salvadoreños quieren del liderazgo político en el país ahora. A mí me alegra muchísimo, de veras lo digo, estimados compatriotas, cuando, por ejemplo, juntos, todos en la Asamblea, votamos para apoyar a la Policía y a la Fuerza Armada con el bono que se aprobó hace algunos meses. Me alegra muchísimo cómo elegimos a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cómo aprobamos el financiamiento de los 144 millones para el tramo 2 y 3 de la carretera al puerto y los puentes que nos hacen frontera con Guatemala y otra cantidad de temas importantes que nos hemos puesto de acuerdo. Yo creo que así nos quieren ver los salvadoreños y eso creo que genera confianza y entonces pienso que ese es el mensaje principal que hay que abordar, porque, vamos a ver, nosotros no estamos pensando, por ejemplo, en subir la edad para que las personas se jubilen, ¿verdad? Que actualmente es de 60 años el hombre, 55 las mujeres, con 25 años como mínimo cotizado, ¿verdad? No se está pensando, a pesar de que existen esas propuestas,
porque se han hablado, inclusive organismos internacionales han hablado sobre estos temas, y no recientemente, sino en el devenir de los años. Como de la misma manera, tampoco estamos pensando que los recursos suyos o míos, los recursos que tenemos en esta cuenta individual, vayan a parar al presupuesto general de la nación. Aseverar eso me parece que no es responsable, no es responsable. La reforma tiene que incluir necesariamente que cada quien sepa, al menos en número, pues, cuánto ha ahorrado. Eso yo creo que es importante mantenerlo. Yo debo decir una cosa. El país ya tuvimos un sistema de reparto, un sistema público antes de 1996. Ya tuvimos un sistema privado desde 1996 a la actualidad. Y ahí están los problemas estructurales. Ahora lo que significa es tratar de caminar hacia un sistema mixto, como se le llama, que este tipo de sistemas no es nuevo en el mundo. Solo voy a poner un ejemplo, el caso de Uruguay. Uruguay tiene una AFP pública, por ejemplo. Dicho sea de paso, en la AFP pública es donde está la mayoría de los cotizantes. Hasta donde conozco, no es esa la ruta que se está tomando aquí. El sistema mixto lo que significa es que debe coexistir el sector público y el sector privado. Creo yo que tenemos que estar abiertos a escuchar las distintas propuestas que en este debate vayan surgiendo en el abordaje cuando la propuesta llegue oficialmente al Congreso del país. Ahora, Ana Vilma, pareciera como que estamos atrapados en tres vías. La primera es, o tenemos un sistema de reparto que lo administra el Estado, al que muchos le tienen desconfianza, o tenemos un sistema privado que lo administran las AFPs, y algunos dicen que es injusto darles 1.353 millones de dólares en concepto de manejar, algunos piensan de manera muy pobre, los fondos de los trabajadores. Está la tercera vía que propone don Calixto, el mixto, pero los trabajadores ayer en República proponían una cuarta, crear una gran entidad de utilidad pública donde estuvieran representados los empleos públicos, los empleos privados, sus patronos y el Estado, y que básicamente fueran una especie de gran fondo, como una especie de superbanco que tendría básicamente 8.500 millones de dólares. Ellos deciden dónde invierten su dinero, el tipo de porcentaje que llegarían a ganar debido a estas inversiones, se puede prestar en contra de ese dinero, y también ellos piensan que podrían garantizarse entonces una pensión verdaderamente digna. Me gustaría que me diera su opinión sobre esa cuarta vía. Bueno, y esa cuarta vía, ¿por qué no se puede construir a partir del fondo que ya se está manejando actualmente con las AFPs y que ha sido exitoso y que hemos visto nada menos que en 17 años logró un ahorro de 8.400 millones de dólares, mientras el sistema previsional público que se tenía en 30 años generó un déficit de 11.000? Yo creo que lo que tenemos que aterrizar y lo que tenemos que debatir con toda responsabilidad, como bien lo apuntaba el colega diputado, es precisamente quién va a ser responsable del pago de todas esas promesas, digamos, o expectativas que se tienen a futuro, o que tiene a futuro cada uno de los trabajadores. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es aterrizar en qué país estamos viviendo y ver también cuáles son las posibilidades que tiene nuestro país para poder hacer los pagos y las promesas correspondientes. Y no solamente ver qué es lo que podemos hacer en este momento, sino cuál es el potencial que nos está explotando. ¿Por qué nuestro país no está saliendo adelante como debería estar saliendo? ¿Por qué somos el último país en crecimiento a nivel de Centroamérica? ¿Por qué somos el último en atraer inversión? ¿Por qué somos un país donde cada vez hay menos empleo? Entonces, primero démosle vuelta a esas situaciones, generemos la confianza, demostremos que el Estado es capaz también de sacar adelante el país y luego veamos si puede o no manejar los fondos que los trabajadores le confíen. En esta situación, el Estado ahora, en este momento, tiene una necesidad muy grande y eso no lo podemos ignorar. Nuestro gobierno se está endeudando, o se ha endeudado en los últimos 6 años a raíz de 2.7 millones de dólares diarios. Nuestro país, nuestro gobierno está gastando anualmente o se está sobregirando unos 1.000 millones de dólares más
cada año debido a todos los gastos que tiene que hacer. Y no estamos nosotros viendo que el Estado pueda manejar esa deuda como debería poder manejarla. ¿Cómo vamos a pensar nosotros que si el Estado o estas AFPs han generado 8.400 millones de dólares de ahorro y que pues es sostenible la pensión que van a recibir los trabajadores que cotizan a las AFPs en este momento, que el Estado tiene necesidades tan grandes? ¿Cómo le vamos a dar al Estado a que maneje esto? O pensar que el Estado, siendo parte de esta institución que usted plantea, va a contribuir de alguna manera a solucionar los problemas o a las expectativas que tienen los trabajadores. Nuestro gobierno en este momento, y esa es una situación a la que debemos hacerle frente todos, y en esto coincidimos con el colega, que necesitamos desde una ley de responsabilidad fiscal hasta sentarnos a sincerar las cifras del Estado, tiene 900 millones de dólares que emitió, y que se aprobaron irregularmente y lo digo porque así lo consideró la Sala de lo Constitucional en la Asamblea Legislativa, y por tanto, por una medida cautelar, están detenidos. Pero el Estado tiene necesidad de esos 900 millones. El Estado ha hecho intentos también de lograr fondos a través de impuestos que serían específicos para la seguridad, que sabemos que en realidad el Estado necesita fondos adicionales para su caja. El Estado ha salido con una propuesta, o el gobierno del FMLN, pues, que está gobernando en estos momentos, ha salido con una propuesta de este sistema mixto que pasaría 4.000 millones de ahorros de los trabajadores, los pasaría a administrar. Yo creo que no está en condición o no está suficientemente solvente para pensar que podría de alguna manera manejar además un fondo adicional. Yo creo que también hay que aterrizar lo que son las expectativas que tienen en este momento los trabajadores y ver qué se puede hacer en este tema. Yo le propondría también al colega diputado que tomemos ese ejemplo de Chile. Me ha parecido un ejemplo muy maduro, un ejemplo donde llevaron 20 expertos internacionales y ellos de una ad honorem han analizado el sistema de la deuda provisional de Chile para ver cómo se resuelve la temática. De acuerdo con usted, colega, que se haga de la manera más responsable, poniendo sobre la mesa todas las cartas. Ok, señores, vamos a otra pausa. Esto es Debate Político. Quédese con nosotros en segundo. Volvemos con más. La empresa privada, el gobierno muchos pistos está embolsando. Habría que probar, a ver cómo trabaja, porque lo que es el gobierno está mal. Para mí es una empresa privada, porque el gobierno lo que va a hacer es dejarlo sin esa pensión del mendigo que nos han dado. Pues. Bueno, gracias por continuar con Debate Político. Un saludo a quienes nos están sintonizando a través de la computadora o el dispositivo móvil en el www.canal33.tv en transmisión simultánea. Les invitamos también a entrar en contacto con nuestro programa. En el Twitter nos encuentra como @Debate Político 33 y en el Facebook como Debate Político. Continuamos, Sergio. Así es. Y bueno, déjeme comentarle que diferentes economistas, como el doctor Héctor Dadaeresi, Álvaro Trigueros, entre otros, se han referido al fideicomiso como un verdadero error. Como oposición, el partido Arena ha analizado y ha propuesto la reforma al fideicomiso. ¿Cree usted, Calixto Mejía, que el fideicomiso a estas alturas del juego no es funcional? Quisiera, antes de responderte a tu pregunta, referirme a un punto que me parece, tú lo tocaste, Carlos, que me parece que es bueno reiterarlo, que casi no se dice. Porque una cosa que creo que es importante de que estos temas se debatan públicamente, ayudan a que en el país, en la sociedad, en los jóvenes, en las mujeres, en toda la sociedad, se vaya fomentando una cultura previsional. Entonces eso pasa porque la gente conozca todas las aristas del tema. ¿A qué me quiero referir con esto?
tú hablaste de alrededor de más de 1.300 millones de dólares que desde el 98 para acá le han ingresado a las administradoras de fondos de pensión. Bien, de esa cantidad, 260 millones de dólares han sido en utilidades netas. ¿De las AFP? De las AFP, la neta, como dicen, ¿verdad? Utilidades netas, promedio anual, 20 millones de dólares. 20 millones de dólares. Ahora, ¿ellos lo han estado haciendo fuera de la ley? No, eso ha estado en el marco de la ley. Pero es importante, estimados compatriotas, que se ubique ese punto y no se olvide, porque ese fue el propósito y fue el corazón del por qué se privatizó las pensiones en el país, señor. Es decir, se pasó a hacer negocio del dinero suyo y del dinero mío. Sencillo como eso. Y estos datos de 264 millones no me los estoy sacando de la manga en la camisa. No, ahí están, debidamente registrados. Dicho esto, quisiera referirme a tu pregunta, Sergio. Es que, fíjate, porque una cosa creo que es importante, que lo dijo la colega diputada, es que estos debates tienen que ser amplios, tienen que ser serios, porque en estos 20 años se reformó la ley del sistema de ahorro para pensiones 20 veces. 20 veces. Eso lo que te denota es que el tema se ha tratado con tan poca responsabilidad. Que, por ejemplo, lo que tú preguntabas, si es que fíjate cómo es la cosa. El sistema, cuando se aprueba ese fideicomiso de obligaciones previsionales, se da esto, se da una especie de regreso al sistema de reparto. Porque quienes aprobaron esta ley en 1998, en el 2006, septiembre del 2006, el decreto 98, pues, quienes aprobaron ese decreto, aprobaron que las AFP compraran los títulos del Estado con el dinero de los cotizantes. ¿Para qué? Para que el Estado, el gobierno, pagara las pensiones, pues. Y que no era una cosa que se iba a evitar, pues. Entonces, se vuelve a una especie de nuevo el sistema de reparto, con una gran variante. No se tocan otros ángulos del sistema, como es este tema de las utilidades. Por eso es, entonces se dirá, pero y no lo mismo ha estado haciendo el gobierno del expresidente Funes y el del presidente Salvador. Claro, si es que hay que, o sea, es un ordenamiento, una ley que existe que hay que cumplir. Y eso es una de las cosas que hay que corregir también. Pero esa decisión del fideicomiso, como se dice, significó eso. Por eso es que no es, o sea, aquí por eso se dice, hay veces, en tu programa creo que la vez anterior escuché un economista que decía que este asunto de que es un sistema privatizado es bastante ficticio, que lo que ocurre realmente es que hay un sistema de reparto. Es justamente por eso, por esa razón. Fíjate que tanto fracasó el sistema que hasta ese tipo de medidas se tuvo que adoptar. Entonces, y una cosa que es importante que los compatriotas también tomen muy en cuenta, mira, cuando se privatizaron las pensiones, ¿cómo quedó la cosa? Por así decirlo. Vaya, al Estado se le dejaron, al gobierno, al Estado se le dejaron 10, un promedio de 10 jubilados por un cotizante, ¿verdad? Y a las AFP, ¿verdad? Al revés, ¿verdad? Un jubilado, 10 a las AFP, 10 cotizantes, un jubilado. Y al Estado, es decir, esa AFP se le dejó al revés. Se le quitó la fuente de ingreso de recursos para hacerle frente a esa responsabilidad que es ineludible. Okay, que es hacerle frente a las pensiones. Calixto, pero tengo que ir con Ana Vilma de Escobar.
el fideicomiso, ya sumado a lo que don Calixto Mejía nos está diciendo, para algunos es inconstitucional porque te genera deuda y no está pasando por la aprobación de los diputados de la Asamblea. Eso ocasionó también que no se sincere el presupuesto, porque realmente siempre lo seguimos pagando a través del Estado, pero se creó una especie de economía vudú, por decirle de alguna manera, para tratar de ocultar eso. Y encima, hoy día, se paga muy poco en tasa de retorno. ¿Debería existir el fideicomiso en una futura reforma? Y quizás le debo preguntar lo siguiente, porque esto se aprobó durante su administración, cuando era parte de administración SACA. Fue un error aprobarla. Yo le quiero plantear un tema. ¿De quién son los ahorros actualmente que están en las AFPs? ¿A quién pertenecen los ahorros? Los ahorros pertenecen a los trabajadores y cada uno tiene su cuenta individual. Y esos dineros a ese fondo ha aportado, ha cotizado el trabajador y el empleador. Ahí no ha cotizado el gobierno. Ese es un dinero que el trabajador sabe que le dará seguridad en su edad madura. Para su retiro, el trabajador sabe que podrá contar con ese retiro digno, porque ahí está su dinero, ahí está lo que ha acumulado. De la misma manera que cuando yo guardo mis ahorros en un banco, sé que el banco me los está cuidando. Yo creo que ese es el inmenso beneficio que tiene este sistema previsional que se adoptó. ¿Qué sucedía antes? Antes teníamos un sistema donde los ahorros pues no pertenecían al individuo. Ahora, ¿qué es lo que ha venido a desvirtuar lo que está pasando? Lo que viene a desvirtuar es la tasa de interés que se da a los ahorros que se tienen. Y vemos pues que del fondo total de 8.000 millones que actualmente tienen las AFPs, únicamente 2.270 millones están colocados a tasas de mercado. Y cuando veo este tema de las tasas de mercado, yo también me pongo a pensar, bueno, y el Estado, esos fondos que está colocando, esas emisiones que hace, ¿cuánto es que paga el Estado cuando hace emisiones de bonos? Y es muy superior al 1.2% que está pagando por 4.400 millones que actualmente está utilizando. Muy superior es también eso que paga cuando se titularizan fondos aquí en el país. ¿Por qué el Estado no le puede pagar a los fondos de pensiones una tasa de interés como esa? Porque en el momento que se hubiera hecho un ajuste a la tasa de interés, cuando LIBOR empezó a caer, y fue precisamente cuando se da la crisis financiera del 2008, 2007-2008 comienza la crisis, LIBOR se viene en picada y queda alrededor de 0.3%. ¿Por qué no el Estado no hizo un ajuste a la tasa de interés para que los trabajadores pudieran recuperar lo que estaban perdiendo por la caída en la rentabilidad? Ahí es el punto que creo que debemos nosotros que subrayar, y es precisamente lo que hay que corregir. En el tema de una reforma previsional siempre es necesario que busquemos qué se va a hacer con esos dineros, cómo se van a colocar esos dineros, cómo van a servir esos dineros para apuntalar el desarrollo del país, porque aquí hay muchos proyectos que podrían también financiarse precisamente con estos fondos. Eso podría hacerse, pero no cuando a los trabajadores se les paga apenas un 1.2% de rentabilidad, y eso que la Sala de lo Constitucional ya emitió fallo también, ya emitió sentencia diciendo que se tienen que hacer los ajustes para que se le pague tasa de mercado a los fondos de los trabajadores, porque los trabajadores con esta rentabilidad del 1.2% desde que comienzan a utilizarse los fondos han perdido 1.250 millones. Entonces, no es que un sistema está malo porque lo está manejando la empresa privada. El sistema está malo porque el Estado sigue manoseando los fondos, dándoles una rentabilidad que no es acorde, que no es la misma que paga por el uso de dineros en otros lugares. Es además,
porque el Estado en este momento está buscando cómo tomar 4.000 millones que le pertenecen a los trabajadores. Es igual que vaya al banco y diga, quiero tomar sus ahorros, Sergio, porque los voy a necesitar. Perfecto, quedémonos con esa idea, doña Ana Vilma. Por supuesto, vamos a seguir profundizando aún más. Otra pausa, debate político. Volvemos. Señora, luego de que hemos conocido, por supuesto, a plenitud cuáles son los análisis que hacen los diferentes personalidades que nos han acompañado, compartimos con ustedes las redes sociales, donde lo más importante es usted. Y los tenemos acá. Razal, muchísimas gracias por ser parte de nuestro programa. Pagamos por la administración. ¿Cuál es el beneficio? Pregunta que hemos obtenido durante todos estos años. Las AFP y ellos se han enriquecido. Orlando Villafuerte nos dice, lo que me queda claro es que las AFP y los bancos han hecho plata por administrar nada. Carritos Reyes, muchísimas gracias por su participación. El honor, el del FMLN, también busca aumentar la edad de la jubilación. Entre más trabajamos, mayor ingresos para ellos. Oscar Antonio Ríos dice, ¿por qué hay que seguir cotizando cuando tengo 39 años de cotización? Perfecto. Y por último, Amanda Lagos, las AFP crean una estabilidad económica mientras el Estado genera confianza. Muchísimas gracias, una gran participación, sin lugar a dudas, la que nosotros tenemos. Comenzamos en este segmento con usted, doña Ana Vilma de Escobar. ¿Qué opinión le merece la participación de la gente? Yo creo que la gente está sumamente preocupada por lo que va a ocurrir con las pensiones, y esta es una preocupación que definitivamente compartimos. Esto es generalizado. No quiero que tomen mis ahorros. Estos son mis ahorros. El Estado no ha aportado a los fondos que actualmente están en las pensiones, sino que ha sido el trabajador y ha sido el empleador. Hay una preocupación grande porque esto casi es equivalente a que llegue el Estado a un banco y le diga, mire, voy a administrar yo los ahorros que están actualmente en este banco, y le prometo que cuando usted o cuando un depositante llegue a retirar su dinero, pues el Estado le dará esos fondos que... Esa es una preocupación inmensa que existe a nivel de las personas, no solamente de los que están a punto de jubilarse, sino de los que han venido cotizando para tener un retiro digno. Y esta es una preocupación que compartimos, y lo que nos corresponde precisamente es defender que cualquier reforma que se haga sea una reforma seria, una reforma previsional, no una reforma que apunte a ver cómo se le da más fondos al Estado por el hueco fiscal que actualmente tiene. Sabemos que está emproblemado y lo hemos dicho ya con el endeudamiento. Tiene un minuto, don Calixto, antes de cerrar el programa. Todo sistema previsional tiene un propósito, que es evitar la pobreza en la vejez. Y al escuchar uno de los mensajes, al leer uno de los mensajes, ¿por qué tengo 39 años de cotizar y no me puedo jubilar? Porque también se aprobó un decreto 347 hace varios años que llevó a que sea obligatorio llegar a los 60 años y llegar a los 60 años los hombres, 55 las mujeres y 25 años como mínimo de cotizar por ese decreto, el famoso 347. Y termino así, mira. Por eso es que yo creo que hay una gran oportunidad para el tema, convertirlo en un tema de país. ¿Por qué reitero eso? Porque, por ejemplo, algunas de las aseveraciones que aquí se han escuchado, que aquí se han planteado, tiene a la base errores que se cometieron cuando se diseñaron esas leyes y que ha tenido que emitir la Corte una resolución. Ese no es un problema de este gobierno ni del anterior, que tiene que ver con el Fondo de Obligaciones Previsionales. Una petición quiero dejar planteada. Yo creo que el liderazgo actual necesita que nos den una oportunidad. Y le digo al liderazgo del Partido Arena, dennos la oportunidad de reconstruir, de corregir lo que hicieron mal. Y no les pedimos que se aparten. Al contrario, les pedimos que sean parte de esta solución.
Ok, Calixto, doña Ana Vilma de Escobar, amigos televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado, Carlos. Será hasta la próxima. Dicho esto, se quedan ustedes entonces con Olimpia 33 y los esperamos el próximo domingo siempre a las 7:30 de la noche. Muy buenas noches, bendiciones.